Vamos a tomar contacto con el doctor César Cybo, que es uno de los abogados que representó a las víctimas en este juicio. Doctor, no sé si ya nos está escuchando. Delfina, de Telefe Bahía Blanca, Marcos, los saludamos y le agradecemos también este momento para reflexionar un poco a partir de la pena de prisión que tendrá Bon Giovanni. ¿Cómo está? Muy bien, sí, un gusto poder conversar con ustedes. ¿Conformes con este resultado? Digo, tanto con la pena de prisión como con lo que es la inhabilitación. Sí, digamos, conforme por varios aspectos que nos parecen muy importantes. El primero por la calificación legal, ¿no? Realmente para las partes acusadoras, tanto para la Fiscalía como para los particulares damnificados, era muy, pero muy relevante que quedara claro que el delito era gravemente ultrajante. Y eso la doctora Fortunati lo receptó positivamente. Por otro lado, también la inhabilitación para nosotros era un punto muy importante y también eso fue receptado. Por lo tanto, el tema de la entidad de la pena es casi una circunstancia menor en relación a la importancia que tenían los otros dos aspectos que, como decía, coincidió la jueza Fortunati con los postulados de la doctora Lara y los postulados de esta acusación particular. O sea que conforme con la entidad de la pena, conforme sobre todo con el resultado general del juicio, ¿no? En el que permitió dar por probados los hechos y permitió que las víctimas tuvieran una reparación necesaria, ¿no? Hablando de las víctimas, justamente hemos podido entrevistarlas, hablar con alguna de ellas. ¿Entiende que esto puede llegar a ser el puntapié inicial para que otras víctimas de abusos sexuales de docentes, como era en este caso, no estoy hablando solamente de víctimas de Bon Giovanni, sino de otros casos, se animen a denunciar porque hay una justicia que en este caso responde? Sí, por supuesto. Digamos, estos casos siempre son el puntapié inicial, sobre todo en todo lo que tiene que ver con abusos sexuales en la infancia, ¿no? La posibilidad de sentirse protegidas, sobre todo escuchadas, reivindicadas y reparadas por la justicia, abre puertas a muchas otras víctimas que con el paso de los años se han mantenido en silencio, entre otras cosas por el miedo a no ser escuchadas, no ser respetadas y por supuesto a no ser reparadas. O sea que toda sentencia condenatoria que tenga que ver con abusos sexuales en la infancia es una sentencia que abre muchas puertas para muchas víctimas en cualquier parte del país. No hay ninguna duda porque ha pasado en otras partes, ha pasado en otras partes del mundo, que siempre que hay una sentencia de estas características, muchas otras víctimas se animan a hablar, se animan entonces las familias y su contexto, se animan a hacer las presentaciones en la justicia porque entienden quizás que en este momento la justicia está dando las respuestas, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas, siempre este tipo de cosas son altamente positivas y creo que esto es el puntapié inicial para que muchas otras víctimas de abusos sexuales en la infancia lo puedan hacer, ¿no? Y de hecho aparecieron, sobre todo puntualmente del caso de Bon Giovanni, otras denuncias también. Yo no sé en qué situación están esas otras denuncias que aparecieron, si fueron varias, si también llegaron a sus manos o está en tema. Sí, hay varias denuncias, hay otras tantas que posiblemente se vayan presentando. Yo entiendo que en algún momento se van a terminar vinculando todas las denuncias entre sí. Pero bueno, hoy hay ya varias en trámite, yo tengo acceso a las mismas, en rigor de verdad las que va a seguir el trámite más de cerca, entre otras cosas porque está en la ciudad de Bahía Blanca, es la doctora Fernández Abelio y su equipo de trabajo que también se desempeña allá en la ciudad de Bahía Blanca, pero bueno, sí estamos en contacto, sí vamos hablando y sí vamos analizando cada una de las cosas que se someten a nuestro conocimiento, en la que nos van narrando las distintas circunstancias, los distintos hechos que fueron padeciendo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista legal, ¿cómo sigue esta situación? Bon Giovanni ya directamente a la cárcel, pero ¿tiene la chance de apelar? ¿Cómo sigue esto? Sí,
Todo imputado tiene una garantía constitucional, que es la garantía del doble conforme, que es la revisión de su sentencia por un tribunal superior. Este, en el caso, es el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de La Plata. O sea, ya después dependerá del propio imputado y de sus defensores acudir o no a una instancia superior para revisar el contenido de este veredicto y de esta sentencia de la doctora Fortunati. Pero es una posibilidad que tiene. Normalmente los imputados quieren que sus sentencias sean revisadas, y es un derecho, como le decía, un derecho constitucional que tiene toda persona sometida a un proceso penal, de tener por lo menos un doble conforme. Doctor, ¿tuvo la posibilidad de conversar con las personas, con las víctimas a las que usted representó, también con sus familias, una vez que se conoció este monto de pena, esta inhabilitación? ¿Cómo estaban? Bueno, como les decía, con la satisfacción de la calificación legal y con el hecho de la inhabilitación, que creo que desde el primer momento es lo que habían señalado, ¿no? La importancia de que no se repitan este tipo de conductas en ámbitos educativos. Y me parece que desde el momento que la sentencia eso lo contempla, por supuesto, que le producía esa tranquilidad y la satisfacción de que habían llegado al puerto buscado. En relación al monto de la pena, estaba dentro de las posibilidades de que la jueza diera la misma pena que habíamos pedido nosotros, o diera mucho menos, pero teniendo en consideración que la defensa pedía una calificación mucho más benigna y pedía una pena de 3 años, el hecho de una pena de 10 con la calificación que las partes acusadoras sostuvimos, por supuesto que también le da tranquilidad y, como les decía, las repara, ¿no? Y hablando de la reparación, hubo un cambio en la legislación, pero que lamentablemente no se puede aplicar en este caso, y tiene que ver con la prescripción del delito, porque si bien hubo una condena, hubo al menos 2 denuncias que no fueron tenidas en cuenta porque para la justicia pasó la cantidad de años que podían correr para hacer la denuncia. ¿Entiende que estas nuevas denuncias que pueden llegar a aparecer podrían correr con la misma suerte, teniendo en cuenta que las víctimas en su momento eran menores de edad y quizás en ese momento no comprendían lo que estaban sufriendo, y a partir de ahora recién entienden que lo que sufrieron o padecieron fue un abuso? Bueno, hay de todo. Es importante marcar 2 cuestiones. Una, que no todos los hechos pueden ser que hoy, al día de hoy, estén prescriptos. No todos los hechos, porque hay hechos que son posteriores a los hechos de las víctimas de este caso, y de hecho hay una denuncia que incluye hechos anteriores a los del caso en juzgamiento y que terminó con condena de Bongiovanni, y hay casos dentro de la misma víctima, hay sucesos que son posteriores a estos hechos. O sea que ese seguro que no prescribió. Pero después también, y este es el segundo aspecto, no hay que dejar de considerar que desde el momento que hay una condena en la que se entiende que ha cometido un delito, ¿sí? Cuando esta condena, la de este caso en particular, quede firme, los hechos anteriores temporalmente van a tener una interrupción en el curso de la prescripción por la firmeza de este hecho, porque sería la comisión de un nuevo delito. Y esto habilitaría a decir que los plazos empiezan a contarse a partir del 2012. Y entonces es probable que algunos hechos anteriores puedan ser investigados y sostenerse entonces las imputaciones y llevárselo a juicio a Bongiovanni también por otros hechos. Es decir, no está cerrada completamente esta cuestión de la prescripción desde el momento que hoy tenemos una sentencia condenatoria que nos sitúa en los años 2011 y 2012 con conductas disvaliosas por parte de Bongiovanni que fueron hoy receptadas en una sentencia penal que establece una pena concreta por delitos específicos. Entonces, a donde quede firme esta sentencia, va a ser un hito que va a tener, por supuesto, incidencia en relación a otros hechos y va a tener consecuencias en los procesos penales, habilitando entonces persecuciones con hechos anteriores, siempre y cuando nos pasen los 12 años de la prescripción en relación a esos hechos.
O sea que es muy importante esta condena porque habilitaría entonces otro curso para más denuncias y podría incluso sumarse todavía más pena para Bongiovanni en caso de que también sea encontrado culpable. ¿Se podría complicar aún más la situación? Claro, claro que sí, porque esto, por supuesto, si aparecen otras sentencias que significan otras penas, está la posibilidad de la unificación de sentencias. Esto tiene derecho el imputado a tener una pena única y eso va a significar también una mayor extensión temporal de su paso por prisión. Digamos, todo esto es posible, ¿no? Hoy todavía es algo que está en trámite, es algo que hay que esperar un poco en el tiempo, pero se abren nuevas expectativas para las víctimas y se abren nuevas posibilidades entonces para que muchas de ellas también puedan ser reparadas como las dos víctimas de este proceso en concreto, ¿no? Doctor, la última al menos de mi parte, con esta condena, con estos hechos probados, ¿hay algún grado de responsabilidad por parte de los colegios o las entidades religiosas en las cuales trabajaba Bongiovanni en ese momento en el cual se produjeron estos hechos? Bueno, en principio la sentencia de la jueza hace referencia a algo que nosotros habíamos dicho y la jueza dice los colegios no tuvieron posibilidad de defenderse en este proceso, no tuvieron posibilidades de hablar y por lo tanto no lo podemos poner como corresponsables para atenuar la pena de Bongiovanni. Sí, por supuesto, es algo que está en danza. Yo entiendo que las víctimas próximamente, porque lo han hecho en otras partes del país, otras víctimas van a tomar el mismo camino, que es pedir explicaciones a las autoridades de los colegios, y creo firmemente que tienen derecho, que corresponde que lo hagan, y corresponde también que las autoridades de esos colegios respondan, porque como los alumnos, exalumnos, alumnas, tienen derecho a pedir esas explicaciones, los directivos, los docentes, los adultos que forman parte y formaron parte de esas comunidades educativas tienen la obligación moral y ética de dar respuesta a todos esos interrogantes de toda esta comunidad estudiantil que padeció durante muchos años las inconductas de un docente. Muy bien, queda pendiente entonces allí, ¿no? Esa parte de responsabilidad. Le agradecemos, doctor, por estos minutos para conversar y analizar un poco lo que es la repercusión de esta pena final que va a tener Bongiovanni, por lo menos en principio, ¿no? Con muchas puertas que todavía pueden seguir abriéndose. Muchas gracias. Exacto, exacto. Les agradezco a ustedes. Por supuesto que la discusión de estas cuestiones también, como decía, es algo que repara a las víctimas, ¿no? Y que me parece que es muy importante la seriedad, la profundidad y la intensidad que le han dado ustedes como periodistas a cada una de las intervenciones. Así que, por supuesto, les agradezco, quedo a disposición para todas las veces que ustedes lo requieran. Los saludo con afecto. Muchas gracias.